En el video anterior les conté que soy la hija mayor de mis padres, y que siempre los ayudé en todo lo que pude, siendo una hija casi perfecta, cuidando la casa y de mis hermanos. En el último embarazo de mi mamá, cuando ella tenía 36 años, ella se enfermó. Tuvo una anemia profunda que con el tiempo se convirtió en leucemia. Mi madre hizo el tratamiento oncológico durante 7 meses, pero los médicos dijeron que el tratamiento no estaba funcionando bien, y le dieron solo 3 meses de vida. La desesperación fue muy grande. Ahora les contaré cómo cambié la vida de mi novio por la vida de mi madre, usando magia negra. Ayúdenos a alcanzar la meta de 700 likes, como un regalazo de Año Nuevo. Y suscríbanse al canal. 3 meses. Mi mamá se iba a morir en 3 meses. El doctor siguió hablando de cuidados paliativos, de mantenerla cómoda, de pasar tiempo de calidad con ella. Yo no escuchaba nada. Solo pensaba en esos 3 meses. 90 días. Mi mamá no iba a ver cumplir 3 años a José. No iba a ver a Carlos graduarse. No iba a verme casar con Edson si algún día nos casábamos. Se iba a morir. Salimos del hospital. Mi mamá iba llorando en silencio. Yo manejaba sin ver bien por las lágrimas. Cuando llegamos a casa, mi papá estaba ahí. Carlos también. Les contamos. Todos lloramos juntos. José no entendía qué pasaba, pero se puso a llorar también porque nos veía llorar a todos. Fue el día más oscuro de mi vida. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta pensando. No podía aceptar que mi mamá se fuera a morir. Tenía que haber algo que pudiéramos hacer. Algún tratamiento experimental, algún doctor especialista, algo. Pero sabía que no teníamos dinero para eso. Apenas teníamos para los tratamientos básicos. No podíamos pagar nada más. Los días siguientes fueron horribles. Mi mamá estaba hundiéndose en una depresión profunda. Ya no quería comer. Ya no quería ver a nadie. Solo quería dormir. Mi papá trataba de animarla, pero él también estaba destruido. Yo intentaba mantener todo funcionando, pero por dentro estaba muerta también. Salí a caminar una noche. Necesitaba aire. Necesitaba pensar. Caminé sin rumbo por las calles de Santiago. Estaba desesperada. Empecé a rezar. Le recé a Dios, a la Virgen, a todos los santos que conocía. Les rogaba que salvaran a mi mamá, que le dieran más tiempo, que hicieran un milagro. Pero sentía que nadie me escuchaba. Seguí caminando y llegué a una feria de calle que todavía estaba abierta. Había puestos de comida, de ropa, de artesanías. Me quedé viendo sin ver nada realmente. Y entonces vi un grupo de personas diferentes. Eran africanos. Tenían un puesto con cosas raras. Velas de colores, hierbas, estatuillas, collares. Me acerqué sin saber por qué. Uno de ellos me vio y me habló. Me preguntó si estaba bien. Yo supongo que se me notaba que estaba mal. Le conté mi historia sin pensarlo. Le conté de mi mamá, del cáncer, de los 3 meses de vida. Él me escuchó con atención. Después habló con los otros en su idioma. Se voltearon a verme. Me dieron miedo, pero también sentí una extraña esperanza. El hombre me dijo que había una manera de ayudar a mi mamá. Un ritual muy antiguo de su tierra. Magia poderosa que podía cambiar el destino. Pero era peligroso. Era oscuro. Tenía un precio muy alto. Yo le pregunté qué precio. Él me dijo que se llamaba la troca de cabezas. Era intercambiar la vida o la salud de una persona por otra. Alguien tenía que dar su vida para que otro viviera. Me quedé helada. Estaba hablando de matar a alguien para salvar a mi mamá. Yo no podía hacer eso. No podía matar a nadie. Pero él me dijo que no era así exactamente. No era matar directamente. Era hacer un intercambio espiritual. Los espíritus decidían quién vivía y quién moría. Ellos solo hacían el ritual para pedirles ese intercambio. Debí haberme ido en ese momento. Debí haber corrido.
Pero estaba desesperada. Mi mamá se iba a morir. Mi papá estaba enfermo. Mi familia se estaba desmoronando. Yo no podía dejar que eso pasara. Le pregunté cómo funcionaba. Él me explicó que necesitaba traer algo personal de la persona que iba a dar su vida y algo de la persona que iba a recibirla. Un pelo, una foto, algo así. Después ellos hacían el ritual y pedían el intercambio. Yo pensé inmediatamente en Edson. Éramos novios, pero no teníamos hijos. No estábamos casados. Él tenía familia, pero yo era su pareja. Si alguien tenía que morir para que mi mamá viviera, podía ser él. Me sentí horrible pensando eso, pero lo pensé. Mi mamá era mi mamá. Ella me había dado la vida. Había hecho todo por mí. Yo tenía que hacer todo por ella. Le pregunté al hombre cuánto costaba. Me dijo un precio. Era mucho dinero, pero yo tenía ahorros. Le dije que sí, que quería hacerlo. Él me dio una dirección. Una casa abandonada en las afueras de Santiago. Me dijo que fuera en 3 días en la noche. Que llevara lo que necesitaba. Que llevara el dinero. Que fuera sola. Los siguientes 3 días fueron los más largos de mi vida. Seguí cuidando a mi mamá, a mi papá, a José. Seguí trabajando. Seguí viendo a Edson. Pero por dentro estaba en otro lado. Estaba planeando cómo conseguir un pelo de Edson sin que se diera cuenta. Estaba pensando en qué foto llevar de mi mamá. Estaba preparándome mentalmente para lo que iba a hacer. Le corté un mechón de pelo a Edson mientras dormía una noche que se quedó en mi casa. Fue fácil. Él dormía profundo. Lo guardé en una bolsita. Tomé una foto de mi mamá de cuando estaba sana. Una donde se veía feliz y llena de vida. Saqué el dinero de mi cuenta de ahorros. Todo lo que tenía. No me importaba. Si mi mamá se salvaba valía la pena. Llegó la noche. Le dije a mi papá que iba a salir a caminar. Tomé el carro y manejé a la dirección que me habían dado. Era una zona fea, peligrosa. La casa estaba en medio de la nada. Era vieja, con las ventanas rotas y las paredes descascaradas. Casi me regreso, pero me obligué a bajarme del carro. Toqué la puerta. Uno de los africanos abrió. Me hizo pasar. Adentro había velas por todos lados. Muchas velas negras que olían raro. En el centro de la sala había un altar improvisado. Tenía más velas, hierbas que no conocía, un gallo vivo amarrado, símbolos dibujados en el piso con gis blanco. Los otros africanos estaban ahí también. Eran como 5 en total. Vestían ropas oscuras y tenían collares extraños. Me sentaron en una silla frente al altar. Me pidieron lo que había traído. Les di el pelo de Edson, la foto de mi mamá y el dinero. Revisaron todo y empezaron a prepararse. Pusieron el pelo en un lado del altar y la foto en el otro. Empezaron a cantar en su idioma. Era un canto raro, gutural, que me ponía los pelos de punta. Trajeron 2 muñecos de trapo. Uno representaba a Edson y otro a mi mamá. Les amarraron el pelo de Edson al muñeco de él. A la foto de mi mamá la pusieron con el muñeco de ella. Seguían cantando. El humo de las velas llenaba el cuarto. Me costaba respirar. Empecé a sentirme mareada. Uno de ellos agarró el gallo. Le cortó la garganta con un cuchillo. La sangre cayó sobre el altar, sobre los muñecos, sobre los símbolos en el piso. Yo quise vomitar, pero me aguanté. Seguían cantando más fuerte. Invocaban a espíritus. Decían nombres raros que nunca había escuchado. El ambiente se sentía pesado, oscuro, como si algo malo estuviera presente. Me hicieron pararme. Me pusieron frente al altar. Me hicieron repetir palabras en su idioma. Yo no sabía qué decía, pero lo repetía. Me dijeron que estaba haciendo un juramento, que estaba pidiendo el intercambio, que le daba la vida de Edson a los espíritus a cambio de la vida de mi mamá. Seguí repitiendo. No podía parar. Después uno de ellos agarró el muñeco de Edson. Le cortó la cabeza. Agarró la cabeza del muñeco de mi mamá.
La cortó también. Cosió la cabeza del muñeco de Edson en el cuerpo del muñeco de mi mamá. Cosió la cabeza del muñeco de mi mamá en el cuerpo del muñeco de Edson. Era la troca de cabezas. Literal. Intercambiaban las cabezas simbólicamente. Me dieron una taza con un líquido oscuro. Me dijeron que lo bebiera, que sellaría el pacto. Lo bebí. Sabía amargo, horrible. Casi lo escupo, pero me obligaron a tomarlo todo. Empecé a sentirme rara. El cuarto daba vueltas. Veía sombras moverse en las paredes. Veía figuras que no estaban ahí. Oía voces que me susurraban. Me asusté mucho. No sé cuánto tiempo pasó. Me desmayé en algún momento. Cuando desperté estaba afuera de la casa, en mi carro. Ya era de madrugada. Me dolía todo el cuerpo. Me sentía sucia por dentro, como si algo malo hubiera entrado en mí. Manejé a casa temblando. No podía creer lo que había hecho. Llegué a casa antes de que amaneciera. Todos dormían. Me metí a bañar. Froté mi piel hasta que me dolió, pero no me sentía limpia. Lloré en la regadera. ¿Qué había hecho? ¿Realmente había condenado a Edson a morir para que mi mamá viviera? ¿Era real o solo me habían estafado? Los días siguientes esperé. Esperé algún signo, alguna señal de que había funcionado. Mi mamá seguía igual, débil, enferma, muriendo. Edson seguía igual, sano, trabajando, viniéndome a ver. Pensé que no había servido de nada, que solo había tirado mi dinero y mi cordura. Pero entonces empezaron a pasar cosas. Pasaron 2 semanas. Mi mamá empezó a tener más energía. Se levantaba de la cama algunas horas al día. Comía mejor. Decía que se sentía menos cansada. Yo no le daba importancia. Pensé que eran solo días buenos normales que a veces tenía. Pero siguió mejorando. Una semana más y ya podía bajar las escaleras sola. Caminaba por la casa. Jugaba un poco con José. Fuimos al oncólogo para los exámenes de control. Yo esperaba las mismas noticias malas de siempre, pero el doctor salió del consultorio confundido. Nos dijo que los resultados eran raros, que los niveles de células cancerosas habían bajado mucho. No entendía cómo. Mi mamá no había cambiado ningún tratamiento, no había hecho nada diferente, pero estaba mejorando. Mi papá lloraba de felicidad. Carlos abrazaba a mi mamá. Yo también estaba feliz, pero sentía algo extraño en el estómago, como un nudo. Acordé del ritual, de los africanos, de la troca de cabezas, pero no podía ser real. Esas cosas no existían. Era solo una casualidad. Mi mamá seguía mejorando cada día. Su pelo empezó a crecer otra vez. Subió de peso. Tenía color en la cara. Volvía a ser ella misma. Un mes después, el oncólogo nos dio noticias increíbles. El cáncer había desaparecido. Completamente. No había rastro de leucemia en su sangre. Era un milagro médico. El doctor no lo podía explicar. Nunca había visto algo así. Casos de remisión espontánea eran rarísimos, pero pasaban. Mi mamá era uno de esos casos. La familia estaba eufórica. Hicimos una comida para celebrar. Invitamos a los abuelos paternos. Invitamos a tíos. Todos venían a ver el milagro. Mi mamá estaba radiante. Mi papá no paraba de sonreír. Carlos corría contándole a todos. José bailaba aunque no entendía bien qué pasaba. Edson también vino. Trajo flores para mi mamá. La abrazó y le dijo que estaba muy feliz por ella. Pero yo no podía estar completamente feliz. Miraba a Edson y sentía culpa. Había hecho algo terrible. Había pedido que él muriera para que mi mamá viviera. Pero él estaba bien, sano, normal. Quizá no había funcionado. Quizá mi mamá se curó sola. Quizá todo fue coincidencia. 2 semanas después, Edson empezó a sentirse mal. Dijo que tenía náuseas, que le dolía el cuerpo.
Pensamos que era gripe. Le dije que descansara, que tomara medicinas, pero no mejoraba. Empezó a ponerse amarillo. Su piel, sus ojos. Fui con él al doctor. Le hicieron análisis. El doctor nos llamó urgente. Edson tenía hepatitis. Grave, muy grave. Su hígado estaba fallando. Me quedé helada cuando escuché el diagnóstico. Hepatitis. Falla hepática. Edson estaba enfermo. Justo después de que mi mamá se curara. No podía ser coincidencia. El ritual había funcionado. Los espíritus habían hecho el intercambio. Yo había causado esto. Yo había enfermado a Edson. Lo hospitalizaron inmediatamente. Necesitaba tratamiento agresivo, medicamentos fuertes, monitoreo constante. Yo no me separaba de él. Iba al hospital todos los días después del trabajo. Pasaba las noches ahí. Mi mamá me decía que descansara, pero yo no podía. Tenía que estar con él. Tenía que cuidarlo. Era mi culpa que estuviera enfermo. Edson empeoraba rápido. Los medicamentos no funcionaban. Su hígado seguía fallando. Los doctores hablaban de trasplante, pero él no calificaba para la lista. Estaba muy grave. Yo veía cómo se apagaba igual que había visto apagarse a mi mamá. Pero esta vez era peor. Porque yo había causado esto. Yo lo había condenado. Le conté todo. Una noche cuando estábamos solos en el hospital le conté del ritual. De los africanos. De la troca de cabezas. De cómo había intercambiado su vida por la de mi mamá. Esperaba que se enojara. Que me gritara. Que me odiara. Pero él solo me miró con sus ojos amarillos y cansados. Me dijo que entendía. Que en mi lugar él hubiera hecho lo mismo. Que no me culpara, que me amaba. Eso me destruyó más. Su perdón me dolía más que si me hubiera odiado. Lloré en sus brazos. Le pedí perdón 1000 veces. Le dije que iba a buscar a los africanos, que iba a pedirles que deshicieran el ritual, que dieran mi vida en lugar de la de él. Pero Edson me dijo que no, que ya estaba hecho, que no podía cambiarse. Que solo me quedara con él hasta el final. Me quedé. No me moví de su lado. Dejé de ir a trabajar. Mi mamá cuidaba a José. Mi papá entendía. Carlos me llevaba comida al hospital. Edson seguía empeorando. Ya no podía levantarse. Tenía tubos por todos lados. Apenas podía hablar. Yo le sostenía la mano. Le hablaba. Le contaba cosas. Cualquier cosa para que supiera que no estaba solo. Mi mamá vino a visitarlo. Ella no sabía lo del ritual. Nadie sabía excepto Edson y yo. Mi mamá le agradeció todo lo que había hecho por nuestra familia. Le dijo que era un buen hombre, que me había cuidado bien, que siempre lo iban a recordar con cariño. Edson sonrió débilmente. No podía hablar mucho, pero asintió. Una noche los doctores me llamaron aparte. Me dijeron que no había nada más que hacer, que era cuestión de horas, que me preparara. Entré a su cuarto. Me senté a su lado. Le tomé la mano. Él abrió los ojos y me miró. Me apretó la mano con la poca fuerza que tenía. Yo le dije que lo amaba, que lo sentía mucho, que nunca lo iba a olvidar. Murió esa madrugada, en mis brazos. Su última respiración fue suave. Se fue en paz. Yo me quedé ahí sosteniendo su cuerpo sin vida, llorando sin hacer ruido. Los doctores entraron y me separaron de él. Tuvieron que sacarme del cuarto porque yo no quería dejarlo. No quería aceptar que se había ido, que yo lo había matado. El funeral fue 2 días después. Vino mucha gente, compañeros del trabajo, amigos, su familia. Todos decían que había sido tan joven, que era injusto, que no entendían cómo había enfermado tan rápido. Yo estaba ahí parada sin poder llorar más. Ya no me quedaban lágrimas. Solo me quedaba un vacío enorme. Mi familia estaba conmigo. Mi mamá me abrazaba.
Mi papá me daba palabras de ánimo. Carlos cargaba a José para que no me viera tan triste. Pero nada ayudaba. Yo sabía la verdad. Yo había hecho esto. Yo había elegido la vida de mi mamá sobre la de Edson. Y ahora tenía que vivir con eso. Pasaron las semanas. Volví a trabajar. Necesitaba distraerme. Pero no era la misma. Hacía mi trabajo mecánicamente. No hablaba con nadie. No sonreía. Mi jefe me preguntaba si estaba bien. Yo decía que sí, que solo necesitaba tiempo. Pero por dentro estaba muerta. Mi mamá estaba completamente curada. Los chequeos salían perfectos. Ya no tenía ningún rastro de cáncer. Había vuelto a trabajar con sus costuras. Ayudaba en la casa. Jugaba con José. Era como si nunca hubiera estado enferma. Un milagro completo. Y entonces pasó algo más. Mi papá también empezó a mejorar. Sus riñones funcionaban mejor. Los doctores redujeron las sesiones de diálisis. De 3 veces por semana pasó a 2. Después a 1. Después ya no necesitó más diálisis. Sus riñones se habían recuperado. Otro milagro. Los doctores no lo entendían. Decían que nunca habían visto una recuperación así. Yo sabía que era parte del ritual. Los espíritus no solo habían curado a mi mamá, también habían curado a mi papá. Habían tomado la vida de Edson y la habían repartido entre mis 2 papás. 2 por 1. Eso me enfermaba más. Edson había muerto para salvar a 2 personas. Su muerte había tenido el doble de precio. Mi familia estaba feliz. Celebraban los 2 milagros. Decían que Dios los había bendecido, que era un regalo del cielo. Hacían promesas en la iglesia. Agradecían a todos los santos. Pero yo sabía que no había sido Dios. Había sido magia oscura. Había sido un intercambio con espíritus malignos. Y yo lo había pedido. Intenté contarle a mi mamá. Una noche cuando estábamos solas empecé a hablar. Le dije que tenía que contarle algo. Que su curación no había sido natural. Que yo había hecho algo. Empecé a explicarle del ritual, pero ella me interrumpió. Me dijo que dejara de decir tonterías. Que había sido un milagro de Dios. Que no siguiera con esas locuras. No me creyó. No quiso escuchar. Intenté con mi papá. Le conté lo mismo. Él se enojó. Me dijo que estaba hablando disparates. Que cómo iba a creer en esas brujerías. Que esas cosas no existían. Que Edson había muerto de una enfermedad natural. Que mi mamá se había curado naturalmente. Que yo estaba inventando cosas por el dolor de perder a mi novio. Tampoco me creyó. Le conté a Carlos. Él me miró asustado. Me preguntó si estaba tomando drogas. Me dijo que me iba a llevar al psicólogo. Que necesitaba ayuda. Que estaba diciendo locuras. Me rogó que no le contara esas cosas a nadie más. Que iban a pensar que estaba loca. Tampoco me creyó. Busqué a los africanos. Volví a la feria donde los había conocido. Ya no estaban. Pregunté por ellos. Nadie sabía quiénes eran. Nadie los recordaba. Era como si nunca hubieran existido. Fui a la casa abandonada donde había sido el ritual. Estaba vacía. No había rastro de nada. Ni velas, ni altar, ni símbolos. Solo una casa vieja y abandonada. Empecé a dudar de mí misma. Quizá todo había sido una alucinación. Quizá la poción que me dieron me había hecho alucinar todo. Quizá nunca había pasado el ritual. Quizá Edson había muerto de causas naturales y mi mamá se había curado sola. Pero entonces recordaba cada detalle. El olor de las velas. El sonido de los cantos. La sangre del gallo. La sensación de beber la poción. Todo había sido real. Los meses pasaron. La vida seguía. Mi mamá y mi papá estaban sanos. José crecía. Carlos seguía trabajando. La casa funcionaba. Todo debería haber sido perfecto.
Pero yo no podía estar bien. Cargaba con la culpa de haber matado a Edson. Porque yo lo había matado. No importaba si nadie me creía. Yo sabía la verdad. Empecé a tener pesadillas. Soñaba con el ritual. Con los africanos. Con Edson muriendo una y otra vez. Me despertaba gritando. Mi mamá entraba a mi cuarto preocupada. Me preguntaba qué soñaba. Yo no podía decirle. Solo decía que eran pesadillas normales. Que se me iban a pasar. Dejé de salir. Dejé de ver a mis amigas. Solo iba al trabajo y volvía a casa. Me encerraba en mi cuarto. No quería hablar con nadie. Mi familia se preocupaba. Decían que estaba deprimida por la muerte de Edson. Me llevaron al doctor. Me recetaron antidepresivos. Los tomaba pero no ayudaban. La culpa no se iba con pastillas. José empezaba a hablar más. Un día me preguntó dónde estaba Edson. ¿Por qué ya no venía a jugar con él? No supe qué decirle. Le dije que se había ido al cielo. José preguntó por qué. Le dije que se había enfermado. José preguntó si yo también me iba a enfermar e ir al cielo. Le dije que no, que yo me iba a quedar con él siempre. Pero por dentro no estaba segura de nada. Pasó un año desde la muerte de Edson. Su familia me invitó a una misa en su memoria. Fui. Todos lloraban recordándolo. Decían qué buena persona había sido. Qué injusta había sido su muerte. Su mamá me abrazó. Me dijo que sabía cuánto lo había querido. Que él también me había querido mucho. Que tenía que seguir adelante. Que eso era lo que él hubiera querido. Pero yo no podía seguir adelante. Estaba atascada en ese momento del ritual. En esa decisión que había tomado. En ese intercambio que había pedido. Algunas noches agarraba el carro y manejaba por la ciudad buscando a los africanos. Buscando alguna pista de que habían existido. Nunca encontraba nada. Mi mamá me presionaba para que conociera a alguien más. Decía que no podía quedarme sola toda la vida. Que Edson hubiera querido que fuera feliz. Pero yo no quería conocer a nadie. No merecía ser feliz. No después de lo que había hecho. Rechazaba cualquier intento de mi familia de arreglarme citas o presentarme gente. El trabajo era mi único escape. Ahí podía enfocarme en otra cosa. En vender, en atender clientes, en acomodar ropa. Cosas simples que no me hacían pensar. Me ofrecieron un ascenso. Más responsabilidad, mejor sueldo. Lo rechacé. No quería más responsabilidad. No quería nada más en mi vida. José cumplió 4 años. Hicimos una fiesta. Vinieron sus amiguitos de la guardería. Mis papás estaban felices viendo a su hijo menor celebrar. Yo trataba de sonreír pero no podía. Todo me recordaba que José tenía a sus papás sanos porque yo había sacrificado a Edson. Cada momento feliz de mi familia era un recordatorio de mi decisión. Carlos conoció a una chava. Se hizo novio. La trajo a casa a presentarla. Era buena chava. Simpática. Mis papás la aceptaron bien. Yo también fui amable con ella. Pero por dentro pensaba que ojalá Carlos nunca tuviera que tomar una decisión como la que yo había tomado. Que nunca tuviera que elegir entre el amor de su vida y su familia. Mi papá volvió a trabajar tiempo completo en el taller. Ya no tenía restricciones. Estaba sano. Trabajaba más horas y ganaba más dinero. Mi mamá tenía muchas clientas para su costura. La casa mejoró económicamente. Pudieron arreglar cosas que se habían descuidado. Compraron muebles nuevos. Todo iba bien para ellos. Yo seguía yendo al psicólogo que me habían asignado. Le contaba cosas superficiales. Que extrañaba a Edson. Que me sentía culpable por no haber estado más con él. Por no haber notado antes que estaba enfermo. Nunca le conté del ritual. Sabía que no me creería. Que pensaría que estaba loca. Empecé a investigar sobre la magia africana. Sobre rituales de intercambio. Sobre la troca de cabezas. Encontré algunas cosas en internet.
Historias de personas que habían hecho pactos similares. Todas terminaban mal. Todas cargaban con culpa y arrepentimiento. Algunas decían que los espíritus eventualmente venían a cobrar más, que nunca dejaban ir a las personas que hacían tratos con ellos. Eso me aterrorizaba. Pensaba que en cualquier momento algo malo iba a pasar, que los espíritus iban a volver por más, que iban a enfermar a José, o a Carlos, o que me iban a hacer algo a mí. Vivía con miedo constante esperando el siguiente golpe. Pasaron 2 años. Mi mamá seguía sana. Mi papá seguía sano. José crecía feliz. Carlos se comprometió con su novia. Planeaban casarse. La vida seguía para todos menos para mí. Yo seguía atascada en ese momento. En esa noche en la casa abandonada. En esa decisión que había cambiado todo. Intenté hablar con un sacerdote. Fui a confesarme. Le conté todo. Del ritual, de Edson, de mi culpa. El sacerdote me escuchó en silencio. Después me dijo que esas cosas no existían, que eran supersticiones, que Edson había muerto por causas naturales, que tenía que perdonarme a mí misma. Me dio penitencia y me mandó rezar, pero no me ayudó. Un día José me preguntó por qué siempre estaba triste. Me dijo que quería que sonriera más, que extrañaba cuando jugaba con él. Eso me partió el corazón. Estaba tan hundida en mi culpa que ni siquiera podía ser una buena hermana mayor para él. Traté de esforzarme más, de estar más presente, de no dejar que mi oscuridad afectara a mi familia. Pero era difícil. Cada día era una lucha. Levantarme, ir a trabajar, sonreír cuando era necesario, fingir que estaba bien. Pero por dentro estaba podrida. La culpa me comía viva. Sabía que había salvado a mi mamá. Sabía que había salvado a mi papá. Pero el precio había sido demasiado alto. Edson había sido bueno conmigo. Me había amado. Me había apoyado en los momentos más difíciles. Y yo lo había pagado entregándolo a la muerte. No importaba que él me hubiera perdonado. No importaba que hubiera dicho que entendía. Yo no me perdonaba a mí misma. La boda de Carlos fue hermosa. Mi mamá lloró de felicidad. Mi papá estaba orgulloso. José era el paje y se veía adorable con su trajecito. Yo era dama de honor. Sonreí para las fotos. Bailé en la fiesta. Abracé a mi hermano y le deseé lo mejor. Pero por dentro estaba vacía. Esa noche después de la boda me quedé despierta. Pensé en cómo habría sido si Edson siguiera vivo, si nos hubiéramos casado nosotros, si hubiéramos tenido hijos, si hubiéramos sido felices. Pero todo eso era imposible, porque yo había elegido la vida de mi mamá sobre nuestro futuro juntos. Los años siguieron pasando. José empezó la primaria. Carlos tuvo un hijo. Yo me convertí en tía. Mi mamá y mi papá se volvieron abuelos. La familia crecía y era feliz. Yo seguía ahí, presente físicamente pero ausente emocionalmente. Funcionaba, trabajaba, ayudaba, pero no vivía realmente. Nunca volví a tener novio. Nunca volví a enamorarme. No podía. Seguía amando a Edson. Seguía cargando con la culpa de su muerte. Nadie entendía por qué seguía sola. Mi familia decía que tenía que superar su muerte, que ya habían pasado años, que tenía que seguir con mi vida, pero no podían entender. Nadie podía. La depresión se volvió crónica. Los antidepresivos me mantenían funcional, pero no feliz. Nunca feliz. Solo existiendo. Día tras día. Semana tras semana. Año tras año. Cargando mi secreto. Cargando mi culpa. Viviendo con la certeza de que había interferido con fuerzas que no debía haber tocado. A veces veo a mi mamá riendo con José. A mi papá jugando con su nieto. A Carlos feliz con su familia. Y una parte de mí se alegra. Se alegra de que estén vivos y sanos. Que pude salvarlos.
pero otra parte de mí se hunde más en la oscuridad recordando el precio que pagué. El precio que Edson pagó. Esta es mi historia. La historia de una hija desesperada que hizo lo impensable para salvar a su mamá, que entró al mundo de la magia oscura y pagó un precio que la persigue hasta hoy. Nadie me cree cuando la cuento. Todos piensan que estoy loca, que inventé todo para lidiar con mi dolor. Pero yo sé la verdad. Yo viví cada momento, y vivo cada día con las consecuencias de mi decisión. ¿Te gustó la historia? No te vayas, te dejaré más videos como este en la pantalla final, solo tienes que hacer clic. Y no olvides suscribirte al canal, dejar tu like en el video y comentar si te gustó el relato de Dulce. Hasta la próxima y feliz año nuevo.